¿Cuál fue la conversación más escalofriante que escuchaste sin querer? Lo que escuché me dejó sin palabras. Durante el almuerzo, 4 de mis compañeros de trabajo estaban comentando sobre las características de personalidad que hacen que una chica sea más vulnerable en una cita, como si fuera un tema trivial, como el clima. Era aterrador pensar que había 4 hombres en una misma oficina que consideraban que este tipo de cosas eran normales. La verdad es que es difícil de asimilar que existan personas así, aferrándose a esa idea tan retorcida de que hay mujeres que no denunciarán porque se sentirán avergonzadas. Me pregunto cuántos más piensan así, cuántos hombres hay que no tengo el placer de escuchar. ¿Realmente están tan desconectados de la realidad? Es escalofriante pensar en lo que eso significa, en lo que dicen de sus propias actitudes y la cultura que fomentan. Me quedé pensando en cómo abrumador es vivir en un ambiente donde lo que debería ser una conversación sobre respeto y consentimiento se convierte en una discusión despreciativa y peligrosa. ¿Cuánto más hay que hacer para cambiar esta mentalidad? La verdad duele. Desde que era niño, una vez que finalmente logré reunir el valor para hablar sobre el trato indebido que estaba sufriendo mi madrastra abusando de mí de maneras inimaginables durante años, tuve que ser evaluado por un psiquiatra. Creo que eso era parte del procedimiento. Recuerdo un día en particular, cuando mis padres fueron llamados a hablar con el psiquiatra mientras yo aguardaba en la sala. Escuché cómo el profesional les preguntó por qué creían que yo daría una versión distorsionada sobre algo tan serio. La respuesta que dieron fue: bueno, podría haber sido por nuestra separación. Es asombroso cómo pudieron responder a una pregunta así. Buscaban razones para justificar lo que había sucedido. Pero no había modo de eludir el hecho de que mi madrastra era una persona malvada y profundamente perturbada. O parecía que pensaban que yo estaba inventando una declaración tan desgarradora solo por llamar la atención, cuando ellos se habían distanciado hacía una década. Ya en mi adolescencia intenté buscar algo de justicia. Pero cuando le pedí una declaración a mi mamá, solo pudo contestar: no puedo hacer esto a mis hijos, refiriéndose a mis medio hermanos. Las palabras de quien me sometió resonaron en mi mente 6 años después de lo que me hizo. Tú y yo sabemos de lo que soy capaz. Se presentó de la nada en mi casa, supuestamente para disculparse, y explicó que no pensaba que fuera una agresión porque creía que yo lo quería. Pero luego, tras una intensa discusión de 15 minutos sobre cómo no deseaba tomar su mano, se dio la vuelta y pronunció aquella frase. En repetidas ocasiones le dejé claro: no quiero. Al menos 30 veces, mientras él estaba de pie frente a mí, yo sentada en una silla, me sentía atrapada y vulnerable. Creí que había superado mi pasado, pero su visita me demostró que mi no continuaba sin ser escuchado y que su disculpa nunca fue sincera. Mi corazón se hundió al ver que ignoraba mi primer no. Me sentí pequeña, acorralada. Logré mantener la calma, pero en cuanto se fue, cerré la puerta y experimenté el ataque de pánico más intenso de mi vida. Me sentí tan ingenua por haber pensado que podía estar arrepentido y, aún más, por haber estado dispuesta a perdonarlo. Estaba en el baño de arriba durante una fiesta cuando escuché a 2 chicos en el dormitorio de al lado hablando sobre una chica de 18 años que se había desmayado. Se reían y bromeaban sobre jugar piedra, papel o tijera para decidir quién sería el que primero se aprovecharía de ella. Estábamos en el segundo piso, lejos del bullicio de la fiesta, y se notaba que habían estado bebiendo. La verdad, me daba miedo confrontarlos directamente. Pero una vez que salieron de la habitación, decidí entrar y efectivamente la habían metido en un closet. Sin pensarlo 2 veces corrí hacia abajo y llamé a mis hermanos y a algunos de sus amigos. Juntos logramos sacarla de esa casa y llevarla a un lugar seguro. En mi trabajo como enfermera en una unidad psiquiátrica de pacientes internados, recibimos a un tipo que había sido rechazado en otros hospitales por su comportamiento violento. Como era turno de noche, me tocó hacer la mayoría de su ingreso sola. Sabía de su historial, pero él se comportó de manera educada y cooperativa. No se quejó por la revisión de sus pertenencias ni por estar en un pasillo cerrado. Le pedí que se sentara para responder algunas preguntas y tomarle los signos vitales. La máquina portátil de presión arterial no estaba funcionando bien y mientras me agachaba para revisarla, escuché que él susurraba: no, está bien, no necesitamos lastimarla. Ella es amable y solo está haciendo su trabajo. No me hablaba a mí y decidí ignorar lo que dijo. Terminé con la revisión y salí de ahí. Nunca olvidaste de lo que dijo ni la forma en que sonreía. Era una conversación tensa. Desde el otro lado de la línea, la voz de la madre resonaba, llena de justificaciones.
Es solo porque quieren que yo me ajuste, le decía a su pequeña de 5 años. Ese momento era desgarrador. La niña, con su inocencia, no comprendía lo que realmente estaba sucediendo. Su madre, atrapada en su batalla contra el alcoholismo, había visto cómo su hija se alejaba de un hogar seguro y se preparaba para enfrentar una audiencia en la corte. Tenía que iniciar un tratamiento para su adicción. Pero, en medio de ese caos, la madre se aferraba a su versión de la historia, como si alguien más fuera el problema en lugar de sí misma. Hubo un momento en que se me hizo imposible no escuchar. Estaba en la misma habitación, supervisando esa llamada que no debía existir. La ironía era abrumadora. ¿De verdad pensó que su vida se reduciría a un simple deseo de conformidad? Claro que todos deseaban que se ajustara a una norma. Una que le impidiera conducir ebria con su hija en el auto, era mucho pedir. Una mezcla de tristeza y frustración me invadía. Esa pequeña no merecía vivir en un entorno donde su madre parecía más preocupada por el qué dirán que por su bienestar. Es difícil entender cómo puede haber tanto egoísmo cuando hay una vida en juego. Pero, en realidad, las adicciones a menudo nublan la visión. La vida avanza, pero hay lecciones dolorosas que aprender en el camino. Soy trabajadora social, antes me especializaba en derecho familiar y casi siempre defendí el objetivo de regresar al niño con sus padres, ya que el sistema de cuidado temporal puede ser despiadado. Pero un día, escuché a una madre recriminándole al tutor de su hijo durante una visita por Zoom sobre su pareja, a quien no solo describía como un sinvergüenza, sino que lo tildaba de abusador de menores. No por alguna acción en particular, sino porque le había sido infiel mientras ella se encontraba en tratamiento. Y déjame decirte, su lenguaje era bastante contundente, todo esto con el niño presente. Sin embargo, cuando volví a entrar a la sala, ella mostraba una tranquilidad sorprendente y una actitud positiva. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas pueden atravesar un torbellino de emociones y luego regresar a una calma casi inquietante? Es un contraste difícil de comprender. Escuchar a mi madre decir que no iría a ninguna parte en la vida y que estaba bien que siguieran aprovechándose de mí económicamente fue una de las cosas más dolorosas que me ha pasado. Desde ese día, no hemos hablado en años. Darse cuenta de que la persona que siempre pensé que me apoyaba, mi propia mamá, era en realidad mi mayor obstáculo, fue un golpe durísimo. Esa situación me hizo ver lo tóxico de mi entorno y cuán duro había sido para mí seguir adelante en medio de todo eso. Pero lo más liberador fue que al alejarme de esa toxicidad, se abrieron muchas más puertas para mí. Cuando dejas de regalar cada pedacito de ti a quienes no te devuelven nada, te das cuenta de que tienes la energía y la fuerza para avanzar en la vida. Esto ocurrió hace unos 30 años. Yo trabajaba como temporal en una compañía de seguros de salud, donde me encargaba de procesar reclamaciones. Tenía un viaje bastante largo, así que coordiné para llegar una hora más tarde y quedarme otra hora más, con el fin de evitar la hora pico. Era un día cualquiera y estaba en mi cubículo trabajando, cuando noté que la oficina estaba prácticamente vacía. En ese ambiente, había un tipo muy desagradable llamado Wendell. Era terrible, no tenía ética laboral y carecía de nociones de lo que constituye un comportamiento adecuado. Había sido testigo y había escuchado varias veces cómo había maltratado a mi compañera. Un día, mientras estaba en mi cubículo, escuché a Wendell hablando por teléfono con alguien a quien, al parecer, le debía dinero. Lo que escuché fue impactante. Hizo varias amenazas que dejaban entrever una inquietante falta de respeto por la seguridad de esa persona. No sabía si se trataba de sustancias ilícitas, apuestas o algún prestamista, pero era evidente que Wendell estaba fuera de control. Lo peor de todo era que él no tenía ni idea de que yo estaba allí escuchando. Así que, en cuanto llegó la mañana siguiente, fui a ver a mi jefe y le conté todo. También le mencioné lo que había escuchado acerca del maltrato hacia Bobby, pero que ella había rechazado sus avances. Le expresé mi preocupación por la seguridad de Bobby, ya que Wendell claramente no dudaba en recurrir a la violencia para salirse con la suya. Mi jefe se horrorizó y tomó cartas en el asunto de inmediato. Wendell fue despedido lo más pronto posible. Tú puedes cuidar de ti misma, siempre lo has hecho. Tengo que elegir a tu hermano, él me necesita. Estas fueron las palabras de su madre, al entregarle a la pequeña a servicios de acogida mientras se quedaba con su hermano mayor, quien luchaba con sus demonios internos y había llevado a la niña a sufrir. Puede que la intención fuera protegerla, pero eso no alivió el sufrimiento de esa niña. Más tarde, se convirtió nuevamente en víctima de daño emocional por parte de su nuevo hermano adoptivo. La historia de esta pequeña es un recordatorio cruel de cómo las decisiones de los adultos pueden dejar huellas imborrables en la vida de un niño. Ya no me es útil, dijo mi papá por teléfono mientras hablaba con mi hermana.
Todo esto ocurría después de que yo había solicitado una licencia bajo la Ley de Licencia Familiar y Médica AFLN en mi trabajo y pasé 12 semanas sin paga, viviendo con mis padres que están en otro estado. Mi intención era ayudarles a navegar el complicado sistema de salud, tomar decisiones sobre la cirugía y el tratamiento, investigar, programar, manejar y acompañar a las citas con oncólogos y cirujanos tras el diagnóstico de melanoma en etapa 3 de mi papá. Sí, entiendo que estás lidiando con un diagnóstico que pone en riesgo tu vida y un pronóstico preocupante. Pero, ¿acaso no ves que dejé 3 meses de mi vida con mi esposo e hija? Me aparté de mi carrera para estar ahí contigo. Y ahora que mi tiempo se ha acabado, ya no soy útil para ti. La frustración es enorme. Es como si todo lo que hice no valiera nada. ¿Te has sentido así alguna vez, como si tus sacrificios fueran en vano? Cada año, mi hijo y yo visitamos una isla en Filipinas que nos encanta. Mientras estábamos sentados en uno de nuestros restaurantes favoritos, escuchamos a un hombre mayor, de piel clara, hablando sin filtros sobre cómo se puede hacer lo que quiera en Filipinas, incluso cosas horribles con chicas menores de edad. Lo peor de todo es que mi hijo apenas tenía 10 años, no dudamos en cambiar de asiento. Conozco al dueño del lugar, un británico muy amable. Cuando vino a preguntarnos qué pasaba, no dudé en contarle lo que había escuchado. Su reacción fue inmediata, echó al hombre de allí. Me sorprendió que él, que tiene una esposa filipina y ha adoptado a sus 2 hijos, incluyendo a una adolescente, tuviera una postura tan firme contra ese tipo de comentarios. A veces hay que alzar la voz. Una hoja de papel en blanco con las palabras temblorosas que decían, no tengo trabajo, no hay nada más escrito. Esa hoja quedó olvidada en la mesa del comedor, mirando hacia arriba. Mi papá ya había pasado a otras cosas. Su demencia precoz hizo que esta fuera una de las pocas veces que lo vi escribir antes de que su habilidad para hacerlo desapareciera por completo. De una extraña fascinación, guardé el papel. Eso fue hace aproximadamente 2 años. Todavía está con nosotros, bajo nuestro cuidado constante. Me atrevería a decir que es más feliz cuanto menos recuerda. Hoy en día es un tipo curioso, sonríe cuando nos ve, aunque ha olvidado nuestros nombres hace mucho tiempo, aún nos busca. Una vez, una de mis instructoras de primeros auxilios compartió una experiencia conmovedora que vivió hace más de 10 años. Ella trabajaba en un centro de prevención del suicidio. Y un día, mientras tomaba una llamada, escuchó a un compañero atender a un solicitante de ayuda de una manera sorprendentemente insensible. El operador le dijo algo así como, «Señor, tomar esa cantidad de ibuprofeno no cuenta como un intento de suicidio. Vuelva a llamar cuando tome esa cantidad de aspirina». No puedo imaginar el impacto que eso debió haber tenido en la persona del otro lado de la línea. Mi instructora, con el corazón apesadumbrado por lo que escuchó, decidió que no podía permanecer indiferente. Hizo de su misión asegurarse de que aquel operador enfrentara las consecuencias de sus palabras y que no pudiera trabajar en ninguno de los hospitales de la zona, y con razón. A veces, la actitud de una sola persona puede influir en la vida de alguien que ya enfrenta un momento crítico. Es un recordatorio profundo de la importancia de ser compasivos y de cómo cada palabra importa. Era alrededor de las 3 de la mañana cuando me encontraba acorralado por un hombre que, a simple vista, parecía encantador. Estábamos en el sótano de un viejo almacén, completamente solos en esa sección. Un lugar enorme y desmoronado donde, se los juro, nadie nunca bajaba. Él se puso justo frente a mí, bloqueando la salida, y me dijo con una sonrisa inquietante, «Revisa tu teléfono, sin señal, ¿verdad?». Miré mi celular y, para mi horror, el pánico comenzó a crecer en mí. No había señal. Él sonrió de forma burlona. «Ahora prueba tu radio». Nada, silencio absoluto. Decidí que no podía quedarme ahí ni un segundo más. Empujé hacia él y salí corriendo hacia la puerta. Pero él me agarró de la muñeca, con una fuerza sorprendente. Logré zafarme y subí a toda prisa por las escaleras húmedas que crujían, tratando de respirar mientras gritaba que necesitaba regresar al trabajo, que un camión estaba por llegar. Nadie en mi vida real sabe lo que sucedió esa noche, pero al menos parece que la gente tiene claro quién es él. Mi esposa, que es de Quebec, y yo estábamos trabajando en un pueblo turístico cuando conocimos a otra pareja, también de Quebec, que estaba en la misma situación. Con el tiempo, nos hicimos amigos y empezamos a salir juntos fuera del trabajo. Como en ese entonces yo no hablaba mucho francés, la mayoría de nuestras conversaciones eran en inglés. Una noche, salimos a cenar y nos animamos con el vino. En un momento, el novio, que ya estaba bastante pasado, se olvidó de que mi esposa también es hablante nativa de francés.
Se acercó a su novia y le susurró en voz alta al oído en francés que quería tener relaciones con ella por detrás y que quería que mi esposa lo limpiara después. La novia se dio cuenta de inmediato de que mi esposa entendía francés. Fue un momento tenso. Pudimos ver cómo el horror se apoderaba del rostro de ella mientras parecía morirse por dentro. Tanto ella como mi esposa se levantaron molestas y se fueron. Mientras yo, todavía sin darme cuenta de lo que había sucedido, tenía que hacer conversación con el chico hasta que llegó la cuenta. Al día siguiente, ellos renunciaron a su trabajo y supe que se habían regresado a casa. Trabajé en una tienda de autopartes por un par de años. Y lo más desconcertante que escuché de un cliente ocurrió una vez que revisaba si la batería de su auto estaba muerta o si estaba siendo sobrecargada. Era un esposo y esposa. Él estaba de pie junto a la puerta del conductor, mientras ella estaba sentada adentro con la ventanilla bajada y platicando con él. Yo estaba bajo el capó revisando la batería cuando escuché al esposo decir: debería explotar en cualquier momento, ojalá lo haga mientras él esté cerca. Intenté hacer como si no hubiera escuchado nada y les dije que necesitaba entrar por una llave para apretar el borne de la batería. No pasaron ni 5 minutos desde que entré, cuando de repente la batería estalló. El estruendo resonó como un cañón y el ácido de la batería salió disparado en todas direcciones. Y, como un giro del destino, el ácido le cayó a él, que tuvo que ser llevado al hospital por quemaduras. ¿Quién diría que lo que parecía un simple malentendido se convertiría en un evento tan explosivo? Era una de esas fiestas donde te encuentras con amigos de amigos. Uno de los chicos que conocí esa noche era muy tranquilo y, para mi sorpresa, no consumía alcohol. Pero, como suele pasar, la noche avanzó y terminó embriagado. En un momento de confianza, se soltó y reveló algo que nos dejó a todos helados. Confesó haber puesto fin a la existencia de quien le hizo daño cuando era niño. Dijo que había ocultado el cuerpo y, aunque no había regresado al lugar desde entonces, estaba convencido de que nadie lo había encontrado jamás, ni lo haría. La mañana siguiente, se notaba que estaba aterrorizado. Para calmarlo, todos hicimos un esfuerzo por asegurarle que nadie había oído lo que nos había contado. Que, honestamente, no estábamos prestando atención en ese momento. Pero la tensión en el aire era palpable, y sus ojos reflejaban un miedo profundo. A veces, las noches de fiesta pueden desenterrar secretos oscuros que, a la luz del día, parecen aún más aterradores. Era un día cualquiera cuando de repente, me encontré en medio de una escena caótica tras un accidente automovilístico impactante. Al llegar, lo primero que vi fue un auto destrozado, y en su interior, una joven atrapada con líquidos dispersos por el pavimento. La mirada de pánico en sus ojos me heló la sangre. Con su voz temblorosa me dijo: «Por favor, no me dejes, no puedo salir y siento el olor a gasolina». Lamentablemente, no podía alcanzarla. Estaba atrapada bajo la barrera de seguridad de su lado del camino y no lograba liberar su pierna. Intenté calmarla un poco. Le dije que tratara de relajarse, que lo último que necesitaba era lastimarse más, pero su angustia era palpable. Entonces, con una voz temblorosa, me pidió que le prometiera que haría todo lo posible para sacarla, sin importar qué, incluso si el auto llegaba a prenderse en llamas. No podía hacer otra cosa más que prometerle que lo intentaría. La incertidumbre me envolvía, pero sabía que debía darle un poco de esperanza en ese momento tan aterrador. Lo bueno fue que la ayuda llegó rápidamente y, afortunadamente, no pasó nada más grave. Sin embargo, 38 años después, todavía me pregunto si algún día habré tenido el valor de lanzarme al interior de un auto en llamas para rescatarla. Esa pregunta sigue rondando en mi mente. ¿Y ustedes, qué harían en una situación así? A los 31 años, mi mamá falleció debido a un problema cardíaco. Mi papá quedó abrumado por la tristeza de perderla y la responsabilidad de criar a 3 hijos solo. Yo era el mayor, tenía apenas 10 años. Unos días después de su muerte, pasamos la noche en casa de mis abuelos. Esa noche, sin razón aparente, no pude dormir bien y decidí levantarme. Me acerqué lo suficiente como para oír a mi papá hablando con mi abuela, sin que ellos me vieran. Fue entonces cuando escuché algo que me destrozó. Mi papá estaba considerando darle la custodia de nosotros a la hermana mayor de mi mamá. Esa tía prácticamente había criado a mi mamá. La consideraba como su propia hija, ya que mamá era la más pequeña de 5 hermanos. Por eso, la tía tenía un cariño especial por nosotros 3. Pero escuchar a mi papá decir eso fue devastador. Apenas había perdido a mi mamá y ahora parecía que iba a perder a mi papá también. Sentí que no quería estar con nosotros y eso me asustó tanto que volví a la cama, casi en lágrimas. Afortunadamente, mi abuela logró convencerlo de no hacerlo. En lugar de eso, decidieron que todos, incluidos mi papá, nos mudáramos con ella y con mi abuelo.
Ese momento permanece grabado en mi mente. Y nunca le conté a mi papá ni a mis abuelos lo que escuché aquella noche. Escuché a un niño, de solo 8 años, insultándose a sí mismo. Termina con una frase desgarradora, diciendo que quería morirse. Soy maestro, así que no lo dudé y me acerqué a hablar con él. Con una frialdad sorprendente, me dijo que su vida era un desastre, que odiaba a sus padres y que quería morir. Avisé a su maestro principal, pero ya estaba en el radar de servicios de protección infantil, así que no se pudo hacer mucho más. Desde entonces, me he propuesto hablarle cada vez que lo veo en la escuela, intentando levantar su ánimo. Este tipo de experiencias me ha hecho reflexionar mucho y por eso he tomado la decisión de dejar la enseñanza y seguir una carrera en psicoterapia. Vivimos en una gran ciudad de Estados Unidos, y uno de los problemas más graves que enfrentamos es la trata de mujeres. Muchas de ellas terminan detenidas simplemente por prostitución. Los recursos son limitados, pero lo que realmente complica la situación es la gente en el poder, que en lugar de ayudar, agrava el problema. En mi trabajo tengo acceso especial a estas mujeres, que a menudo pasan tiempo en la cárcel. Un día, mientras esperaba en el pasillo para ser llevada con una de mis clientas, escuché a 3 oficiales de corrección que venían de la esquina, sin percatarse de... Lo que oí fue escalofriante. Se reían y hablaban de las mujeres que habían sometido, evaluando cuál de ellas era la mejor, y cómo intimidaban a las recién llegadas, incluso ayudando a otros oficiales a hacer lo mismo, revelando áreas donde las cámaras no funcionaban. No pude quedarme callada. Reporté lo que había escuchado a mi supervisora, quien a su vez lo elevó a los altos mandos de la cárcel. En mi siguiente visita al lugar, un jefe de alto rango me sacó a un lado y, con tono casi amenazante, me dijo que a veces era necesario recordarme que debía mantener la boca cerrada. Las cosas comenzaron a tornarse aún más sombrías. Déjala en el sillón por ahora. Esa fue la frase que escuché una noche cuando tenía 12 años. Mi mamá había salido y yo desperté con una sed insaciable. Al ir a la cocina, vi a mi vecino y su amigo llevándola con cuidado hacia adentro. En ese instante, el miedo se apoderó de mí. Pensé que habían causado un daño irreversible y estaban tratando de ocultarlo. De inmediato grité, pero ellos sujetaron delicadamente mi mano y me explicaron lo que realmente había sucedido. Lo que pasó fue que mamá había disfrutado de unas copas más de la cuenta y se había quedado dormida en el auto. Mi vecino, que era el conductor designado, decidió llevarla de regreso a casa. Luego, le contó a mi papá, quien decidió actuar. Hoy, mamá está a punto de celebrar 7 años de sobriedad. Hace algunos años, cuando estaba de visita con mi hermano, yo estaba en un hogar de crianza y él había sido adoptado. Nuestras familias fueron separadas. Esa mujer horrible ni siquiera le daré el lujo de llamarla su madre adoptiva le dijo a la mujer que me cuidaba: tratar con ellos es simple, solo los medicinas hasta que estén inconscientes, y luego trabajas hacia atrás desde ahí. Y luego, la gente se pregunta por qué tengo una visión tan negativa sobre los medicamentos psiquiátricos. Estaba en el juzgado municipal tratando de deshacerme de una multa por exceso de velocidad. Me encontraba en la penúltima fila y en la última estaban unas mujeres que habían sido traídas desde la cárcel del condado para sus audiencias. Escuché a las 2 que estaban justo detrás de mí murmurando sobre sus situaciones, y en un momento, una le dice a la otra con toda la calma del mundo: si este malnacido me da más tiempo, tengo una sorpresa oculta y se la voy a clavar en el cuello. Mi caso llegó antes que el de ella y, para ser honesto, no logré librarme de la multa. Así que no supe cómo terminó todo. Más tarde no vi nada en el periódico sobre un juez herido en el juzgado. Así que espero que todo haya salido bien para las involucradas. Estaba en un autobús, simplemente sentado, con los audífonos puestos, pero sin música. De repente, escuché a 2 personas conversando en voz baja detrás de mí, claramente pensando que nadie podía escucharlos. Entonces uno de ellos dice: te lo juro, si ella intenta irse otra vez, me aseguraré de que esta vez no pueda. Mi cuerpo se tensó al instante, ni siquiera me di la vuelta. Solo me quedé allí, en silencio, sumido en mis pensamientos, tratando de entender si iba a ser parte de un documental de crímenes reales. Y el otro tipo, en eso, le daba la razón al primero, diciendo que tenía que ser firme con ella. No podía discernir si hablaban de una relación o, en serio, de mantener a alguien encerrado en un sótano. El tono era demasiado casual para lo que estaban diciendo. ¿Alguien más se habría puesto nervioso en mi lugar? Era un hombre cruel, lleno de rabia y amargura.
Mi expareja, un alcohólico que enfrentaba un fallo hepático que se había provocado a sí mismo, se encontraba en un estado desgastante, desvaneciéndose ante mis ojos. Una noche, mientras yo intentaba descansar y él pensaba que estaba dormida, se acercó a mí, apoyando su rostro a escasos centímetros de mi oreja. Murmuró con una voz cargada de resentimiento: «Esto debería ser tú». Después de años de luchar por ayudarlo, de intentar sobrellevar sus problemas y cuidarlo, ese momento fue culminante. Nunca olvidaré cómo se me heló la sangre. Para entonces ya había intentado quitarme la vida en 2 ocasiones. ¿Y saben qué dicen sobre la estrangulación? Es absolutamente cierto. Él no estaba jugando. Durante la secundaria solía cuidar a la hija de mis vecinos 4 días a la semana. Nos hicimos muy cercanas, era como una hermanita para mí y conocía bien a sus padres. Un día, mientras estudiábamos en el escritorio, su mamá y su abuela estaban sentadas en el sofá detrás de nosotras, hablando. Empezaron a usar unos horribles insultos raciales. La niña, que había sido adoptada de Sudamérica y tenía un 110% de genética nativa, era esencialmente negra con padres blancos. En medio de la frase que estaba escribiendo, se detuvo y yo me quedé paralizada. La amaba, y no podía creer lo que estaba escuchando. Le susurré: ¿escuchaste eso? Ella respondió que sí, así que le dije en voz baja: nada de lo que están diciendo es verdad, ¿sabes eso, verdad? Ella asintió. Al salir pedí hablar con la mamá en privado. Le saqué las cosas en cara y le dije que no iba a quedarme a ver cómo le rompía el corazón a su hija. Le dejé claro que si volvía a escuchar eso, me iba. No podía cambiar su forma de pensar, pero sí podía poner un alto durante las pocas horas al día que estaba ahí. Ella se disculpó y prometió que pararía, al menos cuando yo estuviera presente. Pobre niña. Le presté mi auto a una compañera de trabajo. Y llegó el día en que debía recuperarlo junto con las llaves. Quedamos en encontrarnos en un bar. Cuando llegué, ella ya estaba bastante ebria y no se dio cuenta de que era yo con quien estaba hablando. De repente soltó: no puedo devolverle su auto, lo necesito porque el juez no me permite tener mi vehículo sin un alcoholímetro instalado. Poco después, me enteré de que había acumulado suficientes infracciones como para que le suspendieran el permiso de conducir. Así que estaba solicitando cualquier automóvil que pudiera. Todo con tal de seguir manejando bajo la influencia del alcohol tras sus salidas nocturnas al bar. Como si esto no fuera suficiente, también me hizo una propuesta para comprar mi auto y preguntó si podía dejar el registro a mi nombre por un tiempo. Perdón, claro que no.